Imagina, tan solo imagina la historia de un ave que aprendió a nadar en un mar hecho piedra. Hola, bueno, déjenme les cuento que hace ya 10 años en un lugar parecido a este y en un sitio cercano a este, que estamos cerca de la ciudad de Córdoba, aquí en Veracruz, yo conocí una de las aves que más me gustan en el mundo. Yo viajé cuando apenas estaba en la prepa buscando a uno de los misterios ornitológicos de México, un ave increíble que me encanta. Un ave que más que ave parece un pequeño ratón que se mueve brincando entre las rocas y las cuevas. Estoy hablando, por supuesto, del cuevero de Sumicrast. Y es que desde el momento en el que lo vi hace ya casi 10 años, se volvió una de las aves que más me han sorprendido y con una historia natural que me parece fascinante. Pero para conocer a los cueveros y todas las historias que encierran, tenemos que entrar en su mundo, un mundo que a veces parece incluso más fantástico que el común de los bosques que tenemos. Así que, si quieren conocerlos, los invito a entrar por esta puerta. Y bueno, finalmente ha ocurrido. Hemos pasado el umbral, hemos cambiado de mundo. Bienvenidos al mundo de los cueveros. Este mundo es muy curioso. Esto que ven a mi alrededor es un mar petrificado. Hace más o menos 80 millones de años, esta parte del mundo estaba bajo el agua y los incontables, los miles de seres con pequeñas conchas hechas de carbonato de calcio que vivían allí, lentamente fueron muriendo y sus cuerpos, sus conchas, los restos de su vida se fueron depositando en el fondo del mar. Y con el paso de miles, de cientos de miles de años, esos restos de vida marina se fosilizaron, se convirtieron en piedra. Y con la lenta danza de las placas tectónicas dejaron de ser mar y se elevaron sobre el cielo. Con el paso del tiempo, sobre la roca creció la selva. Y fue entonces cuando unas pequeñas aves aprendieron a llamar hogar a estos laberintos hechos de piedra caliza. Aquí empieza la historia de los cueveros y aquí también empieza la historia de misterio y descubrimiento de aquellos que se atrevieron a entrar a su mundo. Hola de nuevo. Yo sé que es un poco anticlimático aparecer de nuevo en el estudio mientras estábamos allá en el monte lleno de rocas, árboles y cueveros, pero antes de seguir con esta historia que tengo muchas ganas de contarles y que estoy seguro que ustedes también tienen muchas ganas de escuchar, quisiera darme un momento para agradecerles a todos ustedes que ven estos videos por su apoyo a lo largo de todo este tiempo que llevamos creando contenido de aves. Para los que siguen el canal desde su inicio, seguramente recordarán que hace 6 años, uno de los primeros videos en el primer año del canal, en los primeros 6 meses del canal, fue sobre los cueveros, porque son un ave que me encanta y quería hablar de ellos. Desde aquel video hasta hoy ha transcurrido mucho tiempo y seguramente han notado que muchas cosas han mejorado en cuanto a la producción de los videos. En aquel entonces prácticamente todas las fotos que tenía de los cueveros y los documentos que tenía de ellos los había tomado de internet. Ahora prácticamente todo lo que verán aquí, con excepción de unas muy pocas fotos que no pude yo tomar de algunas aves y de algunos eventos específicos, son de mi autoría y son parte del esfuerzo por crear más y mejor contenido relacionado a las aves y a sus historias aquí en Latinoamérica. Y nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo constante de ustedes como comunidad pajarera que les gustan y comparten estas historias. Así que por eso muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias a los miembros del canal, a los Patreons, que por ahí durante este mes de junio tendré una sorpresa para ustedes, porque con estos viajes ir y venir ya no me ha dado tanto tiempo de actualizar con estos elementos. Muchas gracias por su apoyo. También muchas gracias a todos los que están aquí, a los que comparten.
Si les gusta este contenido de aves, por favor comenten. A la plataforma de YouTube le gusta mucho que comenten, así que comenten para que el video tenga más visibilidad. Compartan estas historias para que salgan más allá de las pantallas y lleguen allá donde ustedes llegan. También, si quieren apoyar un poco más estos videos y no pueden ser miembros del canal o Patreons, aquí abajo de la pantalla del video les va a estar saliendo un nuevo icono que se llama Super Gracias, en el que, así como en los superchats de las transmisiones en vivo, ustedes pueden dejar una pequeña propina en cada video si la historia les ha gustado. Y bueno, sin nada más que decirles, más que de nuevo muchas gracias por el apoyo a este proyecto Emplumado en 6 años que llevamos contando historias de aves y que nos hemos vuelto uno de los canales en Latinoamérica que hablan específicamente de aves con mayor impacto. Pues nada, muchas gracias. Y ahora sí, sigamos con la historia de los cueveros. Hola. Aquí el chiviscoyo de la postproducción. Se me olvidó decirles la cosa más importante que tenía que decirles en esta pausa, y es que este video es el complemento de un artículo de divulgación que escribí para la revista de divulgación del Instituto de Ecología AC, del INECOL. Madre mía, hace 6 años quién se iba a imaginar que estuviera escribiendo divulgación para el INECOL, ¿verdad? Pero bueno, si quieren leer también ese artículo en donde exploramos un poco más a fondo los temas que tienen que ver con los cantos y los llamados de los Ilorquilus, se los dejo por acá. No se lo vayan a perder. Y ahora sí, ¿en qué estábamos? El misterio de esta historia parece comenzar más o menos entre el año 1860 y 1870, cuando un naturalista mexicano, cuyo nombre se ha perdido pero del que conservamos únicamente el apellido Lavarraque, vio por primera vez un ave completamente diferente a todas las que él conocía. El señor Lavarraque encontró esta ave cerca de la ciudad de Córdoba y, como era costumbre con los naturalistas de aquel tiempo, lo que hizo fue colectarla. Y una vez que la colectó y la tuvo en su poder, se la envió a un colega suyo y tal vez más experimentado en la zona, que se llamaba Francis Sumicrast, que ya para ese entonces vivía en el Istmo de Tehuantepec con Rosita. Esa es otra historia de aves que es muy interesante y que se las voy a dejar por aquí para que la vean. Pero bueno, regresemos con este bicho misterioso que encontró don Lavarraque. Don Lavarraque se lo envió a Sumicrast y Sumicrast a su vez se lo envió a un colega suyo en Estados Unidos. Sin embargo, este bicho era completa y totalmente misterioso. Un pajarito café con unas patas enormes y largas, un pico larguísimo también, y al parecer le faltaba la cola, porque estaba muy maltratado aquel primer ejemplar. Además del misterio del ave en sí, otro misterio es el lugar en donde se encontró, pues aunque Lavarraque etiquetó el sitio donde la encontró como un lugar llamado Mata Bejuco, en la actualidad no hay ningún lugar que se llame así cerca de la ciudad de Córdoba y donde podamos encontrar estos misterios emplumados. ¿Quién sabe dónde habrá sido? Tal vez es un lugar que se perdió en las nieblas de la historia. Después de que Lavarraque colectara a esta extraña ave y se la mandara a Sumicrast, Sumicrast a su vez se la mandó a un colega suyo en Estados Unidos, el ornitólogo George Lawrence, quien publicó la descripción formal de esta nueva especie, poniéndole el nombre de Caterpes sumicrasti, Sumicrasti en honor a su colega Sumicrast, por supuesto. Como la cola estaba aparentemente muy maltratada y parecía ser muy cortita, como si se hubiera roto en el camino, aunque parecía ser miembro de los caterpes, otro grupo de saltaparedes que les gustan mucho las rocas, en realidad ahí había una cosa extraña. También las plumas de las alas eran un poco diferentes, entonces el misterio seguía por ahí. Pasó bastante tiempo y en el año de 1897 otro gran ornitólogo del siglo XIX llamado Edward Nelson viajó a México y en particular en la zona de Motzorongo y Tezonapa en el estado de Veracruz encontró de nuevo a este bicho tan curioso que habían descrito años antes Sumicrast y compañía. Y pudo colectar allí un par de ejemplares más de la especie y esta vez estaban completos, estaban en muy buen estado y entonces se dieron cuenta de que este bicho tan raro era aún más raro.
La cola del primer ejemplar, aunque estaba maltratada, no estaba rota ni nada por el estilo. Era así de diminuta, de verdad era así. Las alas eran muy cortas y redondeadas y quedó claro que este bicho tan raro no tenía nada que ver con los caterpes y que merecía su propio género aparte. De este modo se acuñó el género Hylorchilus para este nuevo saltapared. Hylorchilus sumicrasti había nacido. Aparte de por fin ubicar a Hylorchilus dentro de su propio género con todas sus particularidades, Edward Nelson fue el primero que notó los curiosos hábitos de este pajarito. Y después de haberlo observado en las selvas de Mozzorongo, en Veracruz, escribió lo siguiente. Estas aves habitan los rincones más sombríos del profundo bosque tropical, manteniéndose sobre las salientes de roca en escarpada ladera, donde el bosque es tan denso que el sol escasamente penetra hasta el suelo. Le encontramos únicamente en la base de la cordillera frente al Golfo de México. Parece ser sumamente local en su distribución, pues le buscamos en sitios similares donde quiera en el oriente de México, sin éxito alguno. Con lo que vieron Nelson, Sumicrast y Lavarraque, el mundo de la ornitología sabía tres cosas. Una, que había un ave perteneciente a un género único, a un género monotípico llamado Hylorchilus y que vivía en algún lugar del este de México, en algún lugar al oriente de México. Segundo, que esta ave tan misteriosa vivía en selvas muy pero que muy espesas y con grandes formaciones rocosas, como la que tengo aquí atrás. Y tercero, que su distribución era muy pero que muy pequeña, restringiéndose tan solo a unos pocos lugares cerca de la ciudad de Córdoba, en Veracruz, y nada más. Así, Hylorchilus sumicrastis se quedó sumido en un sueño intranquilo. La historia se convirtió en leyenda, y la leyenda en mito, y muchas cosas que no debieron ser olvidadas se perdieron. Y así permaneció por casi 100 años, porque entonces ocurrió algo que Hylorchilus no buscaba. Fue encontrado por la criatura más absurda que pudo imaginar, un hobbit, Bilbo Bolsón de la Comarca. Esperen, perdón, me confundí, estamos hablando de Hylorchilus, no del Anillo Único. Aunque bueno, en mi defensa se parecen, ambos pasan mucho tiempo en las cavernas. Pero bueno, lo que sí es verdad es que 100 años después de que se descubriera el primer Hylorchilus, ocurrió algo sorprendente. A finales del año de 1969, una pequeña ave se movía entre los laberintos de piedra caliza y selva en las cercanías del pueblo de Ocosocuautla, en Chiapas, a más de 400 kilómetros en línea recta de los sitios conocidos en donde vivía Hylorchilus sumicrasti. Esta pequeña avecita marrón se movía por entre las piedras como lo habían hecho sus ancestros a través de miles de generaciones, con la diferencia de que quizá por primera vez era observada por unos ojos muy atentos. En aquel diciembre de 1969, el mexicano Santos Farfán y el ornitólogo estadounidense Alan Phillips atestiguaron la existencia de un ave muy parecida a Hylorchilus sumicrasti viviendo en esa zona del sur de México. Pasaron 27 años desde esta primera observación de don Santos Farfán y de Alan Phillips, cuando en 1996, casi a punto de cumplirse 100 años desde que Nelson hubiera determinado que este pequeño pájaro marrón que vive entre las rocas pertenecía a su propio género y acuñara el nombre de Hylorchilus para referirnos a él, cuando finalmente nos dimos cuenta que Hylorchilus sumicrasti no estaba solo. En otro lugar de México, más al sur de lo que nadie hubiera imaginado, existía otro Hylorchilus, una especie diferente, y el nombre que se le asignó a este nuevo cuevero fue Hylorchilus navai. Navai en honor al mexicano Juan Nava Solorio,
quien fue el que colectó los primeros ejemplares que sirvieron para la descripción y designación de esta otra población de cueveros como una especie diferente. Y en la actualidad sabemos que estas dos especies son especies microendémicas, que quiere decir que tienen una distribución muy pero que muy restringida a sitios particulares de las selvas tropicales de México y que fuera de ahí no se les puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Así, el cuevero de Sumicrast vive en una pequeña área entre los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, y el cuevero de Nava vive en un área igualmente pequeña entre los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Así que bueno, ahora ya sabemos que Ilorquilus son unas de estas aves misteriosas e increíbles que la ornitología tropical ha podido descubrir a lo largo del tiempo. Pero, ¿no les parece curioso? ¿Qué de especial tendrán estas aves que son tan difíciles de encontrar que tardamos 100 años en darnos cuenta de que existían dos? Resulta que los cueveros no solamente viven en una selva cualquiera, sino que viven en una selva que está compuesta también por grandes elementos de roca, un relieve que le llamamos relieve kárstico. ¿Y por qué se llama relieve kárstico? Pues por el karst, claramente. ¿Y qué es el karst? ¿Recuerdan que al principio de esta historia les conté sobre los miles de millones de organismos con conchas de carbonato de calcio que se fosilizaron y que después de miles de años dieron lugar a este lecho rocoso que tenemos a nuestro alrededor? Bueno, pues resulta que precisamente estas partes duras compuestas de carbonato de calcio de aquellos pequeños microorganismos conformaron estas rocas que les llamamos rocas calizas. Y resulta que el carbonato de calcio es un ¿Podrían dejar de cantar las chicharras un momento, por favor? Y es que resulta que el carbonato de calcio, aunque es un compuesto que puede ser duro como una roca, en realidad puede disolverse frente a sustancias ácidas. ¿Y qué creen ustedes que acidifica el entorno? Toda esta materia orgánica de aquí, los restos de hojas, troncos y animales que mueren y que se van al suelo a lo largo de mucho tiempo, y con el constante fluir del agua, ya sea de las corrientes o de la lluvia, comienzan a generar ácidos relativamente leves que con el paso de mucho tiempo van desgastando la roca, dándole estas formas tan caprichosas, tan curiosas de pináculos, de puertas, sótanos, dolinas y demás elementos que conforman un paisaje muy accidentado. A este tipo de relieve se le llama karst. Y en México no solo tenemos karst, sino que también tenemos selvas que crecen sobre el karst, selvas kársticas. Selvas en las que a lo largo de incontables años, miles de organismos como las chicharras que no me dejan seguir contando la historia, se han adaptado a vivir aquí. Han encontrado su hogar en estas rocas, en estos laberintos, en este sitio que parece una fortaleza de fantasía. Estas selvas tienen sus raíces de piedra y por sus venas fluye el agua bajo nuestros pies a varios metros de profundidad entre las cimas y los sótanos. Así crecen las selvas kársticas, y mientras más crecen, más materia orgánica producen y más van erosionando este paisaje kárstico, terminando así con una relación entre la piedra y la selva, entre la roca y la madera, un lugar con especies únicas, un lugar en donde los cueveros aprendieron a habitar. Esto que ves aquí es la extensión histórica que llegaron a tener las selvas tropicales en México antes de su devastación ocurrida durante el siglo XX. Y esto de acá son las regiones aproximadas en donde existe el relieve kárstico en México. ¿Y qué pasa cuando juntamos las selvas y el karst? Pues resulta que en estas regiones es donde existen las selvas kársticas. En estos lugares es donde viven nuestros cueveros. En algún punto del pasado, entre hace 10 y 5 millones de años, el ancestro de Ilorquilus encontró su hogar en estas selvas kársticas del sureste de México.
Entre ese punto del pasado y el día de hoy es que se separaron los dos linajes que dieron origen a las especies que conocemos actualmente. Pero aún no sabemos ni cuándo ni cómo es que ocurrió este proceso. La evidencia que tenemos nos cuenta que el género Hylorchilus, el género Caterpes, el género Salpinctes y el género Microcerculus están estrechamente relacionados. Y probablemente el grupo hermano de los Hylorchilus sea el Caterpes mexicanus, otro saltapared que también depende en gran medida de las piedras, aunque no tan especializado como los cueveros. La información de la que disponemos al día de hoy nos cuenta que nuestros cueveros, junto con Caterpes mexicanus, Salpinctes obsoletus y las matraquitas del género Microcerculus, conforman el grupo más basal de la familia Troglodítide, es decir, el linaje que se separó más temprano en la historia de la evolución de toda esta familia. Así, hoy por hoy sabemos que los Hylorchilus son saltaparedes antiguos, que como viejos ermitaños hace millones de años se recluyeron entre sus torres escondidas en el bosque y desde allí miraron al mundo cambiar. Antes que se escuchara la primera canción de la primera calandria, antes de que las oropéndolas construyeran sus nidos colgantes en los árboles de la selva, antes que los ríos y que los cerros tuvieran nombre, antes de que las leyendas habitaran las cavernas, los Hylorchilus ya estaban allí, guardando los secretos de las rocas. Y los cueveros estarán muy adaptados a vivir en el karst, pero uno, la verdad es que no. Así que tuvimos que sufrir un poco para llegar a los sitios adecuados para obtener el material de este video. Así que espero que les guste mucho y lo compartan. Los cueveros deberían ser eternos. Cuando por primera vez te aventuras en una selva kárstica a buscar los cueveros, puede ser una experiencia frustrante y a veces hasta desesperante. Porque entender a este laberinto de rocas en los cuales los cueveros viven puede ser un poco complicado. A veces ves al cuevero perchado en una roca como esta y de pronto desaparece. Se metió por una grieta y va a salir por allá. No sabes cómo lo hizo, simplemente desapareció en un lugar y apareció en otro. Pero con paciencia, con cariño, con curiosidad abierta, pronto, poco a poco, mientras vas pasando más tiempo aquí, este aparente caos se desvanece y el orden de las selvas kársticas aparece frente a tus ojos. Y con ello, también los cueveros. Y es que ahora que vimos ya el sitio en el que vive el cuevero, toda su anatomía y comportamiento nos hacen mucho sentido. El hecho de vivir y desplazarse en estos laberintos de karst ha hecho que las alas de los cueveros sean redondeadas y reducidas. Aunque no han perdido la capacidad de volar, en realidad es rarísimo verlos hacer algún vuelo activo. La mayoría de sus desplazamientos es a través de pequeños saltos entre las piedras. Brincan, brincan y brincan con esas patotas que tienen. De pronto se meten en una grieta y aparecen por un sitio completamente inesperado. Con su pico largo hurgan en los huecos de la roca para sacar caracoles e insectos de los cuales se alimentan. Y su voz, su canto es una cosa increíble. Ambas especies de cueveros tienen cantos impresionantes y diferentes. Hylorchilus sumicrasti hace así. E Hylorchilus navai hace así. Está diminuto. Este pequeño caracol que tenemos aquí es un caracol de las zonas kársticas. Este es un desayuno continental de Hylorchilus seguramente. Hola, aquí estamos intentando grabar al cuevero de Sumicrast en este lugar lleno de piedras, con un poco de bosque atrás y un poco de pelado y milpa aquí enfrente de nosotros. Más o menos por ahí está el nido de Hylorchilus sumicrasti. Aquí, en esta parte,
El cuevero usa este sitio, esta parte como pasadero, para ir de un lado a otro. Canta allá abajo y luego sube otra vez. Y aquí lo estamos esperando. Muy en silencio, muy tranquilamente, sin molestarlo mucho. Aquí estamos medio escondidos, esperando a que salga la estrella de este video. Y vaya que costó llegar hasta aquí. Si ven, bueno, ahí está el tripié hechizo porque a alguien se le olvidó el tripié. Pero por allá está el horizonte y desde allá es de donde venimos caminando, trepando piedra hasta acá. Cuando es la temporada, los machos defienden su territorio. Un territorio que puede ser mantenido por un mismo individuo a lo largo de muchos años y que suele tener grandes paredes de piedra que, haciendo las veces de un auditorio, amplifican el sonido de Ilorquilus, de modo que cuando vas caminando entre las rocas hay momentos que no sabes desde qué dirección te está hablando el cuevero, ni si te quiere engañar para que no lo veas, o si te quiere alejar de su nido, o si por fin se revelará. Año con año, los cueveros anidan en la piedra también. En pequeños huecos hacen un nido con hojas, ramitas y plumas, y allí la roca recibe a los nuevos Ilorquilus y les susurra los secretos del inframundo desde que están adentro del cascarón. Los cueveros suelen tener rocas preferidas, desde las que cantan a lo largo del día. Una vez que conoces esto, puedes tener la clave para observarlos. Y es que son increíbles. Observar con cariño, respeto y atención a estas, unas de mis aves favoritas en todo el mundo, me hace pensar en lo que debieron sentir esos personajes de los que les conté al principio, cuando encontraron por primera vez a estos pájaros increíbles. Los primeros humanos que jamás los vieron y los nombraron por primera vez. Oye, pero ¿de verdad Sumicras, Labarraque y Nava fueron los primeros? ¿Fueron los primeros en darse cuenta de que aquí, en este mundo rocoso, vivían estos seres? Pues quizá no. Para el cuevero de Nava, más al sur, todavía no he conocido ninguna historia en la que tenga participación ni ningún nombre local que haya estado desde antes de que se les llamaran cueveros. Sin embargo, aquí donde estoy hoy, en San José Independencia, en la Sierra de Songolica, en Veracruz, el cuevero sí ha estado desde mucho antes. Buenas tardes, me llamo Pedro Sergio Córdoba Jiménez y estamos en San José Independencia del municipio de Songolica, obviamente del estado de Veracruz. Sí, esta ave se conoce como Ticamochale. El nombre alude a las piedras, normalmente algún lugar donde hay mucha piedra así desnuda, le decimos Ticamochale. Y entonces, como esa ave normalmente se le ve en esas piedras brincando, entonces se le dice Ticamochale. El ti quiere decir piedra y camochale las aberturas donde va brincando el pajarito. Piedra es titl, pero como nada más se acorta para hacer la palabra, nada más se dice ti. Sí, desde niño yo escuché que decían, preguntamos, oye, ¿ese qué ave está cantando o brincando allí? Es Ticamochale. Y ahí nos quedamos nada más, pero no sabíamos bien si es un ave muy común o es algo especial. Hasta que llegó usted y me dijo, mira, esa es un ave especial. No, estamos más que nada orgullosos de que exista alguna especie nativa aquí, o al menos de la región, y que pues hable por nosotros ese ave. Un poco más al sur de aquí de Songolica, en La Chinantla, en Oaxaca, y más concretamente en San Isidro Naranjal, el cuevero tampoco ha pasado desapercibido en tiempos más recientes, y tiene también su nombre en la variante de chinanteco de San Isidro Naranjal. Ese nombre se los voy a estar dejando por aquí porque el chinanteco es una lengua bastante complicada. Yo solamente recuerdo que se dice algo como chiti y no más, porque lo demás no lo sé pronunciar. Y por supuesto aquí es el momento de agradecer a don Celestino Sánchez Cruz de San Isidro Naranjal, que fue quien me comentó este nombre, entre muchas otras historias que me contó de su selva cuando lo fui a visitar a buscar cueveros por allá en Oaxaca.
Muchas gracias a don Celestino y a toda su familia por haberme abierto en aquella ocasión las puertas de su casa para ir a pajarear y encontrar cueveros, hormigueros y gavilanes bicolores, entre muchas otras cosas. Estos nombres nos cuentan que antes de Sumicrast, antes de Nava, quienes comparten el territorio con los misteriosos cueveros, ya los veían, los escuchaban y los entrelazaban en su historia y en su idioma. Y eso es algo que francamente me maravilla y me emociona mucho, porque no nombramos aquellas cosas que no nos importan. Y los cueveros, en sus profundas casas de piedra, también son importantes. Desgraciadamente para los cueveros, esta increíble historia de adaptación que los ha hecho depender única y exclusivamente de las selvas kársticas, que durante mucho tiempo fueron su fortaleza, su escondite, que los mantuvieron a salvo de la devastación de otros tipos de selva tropical en México y que también lo mantuvo lejos de los ojos de mucha gente, tiene también una cara de la moneda que no es tan buena. Pero para hablar de ella vamos a tener que dejar atrás el mundo de los cueveros e internarnos de nuevo en el mundo de los humanos para contar esa historia. Así que vamos allá. De entre los riesgos que enfrentan los cueveros, el más importante de todos ellos es la fragmentación del hábitat. Con la pérdida de las selvas para dar paso a cultivos o a potreros o a desarrollos industriales o a lo que tú quieras, los parches de selva rocosa que no sirven para cultivar ni para tener vacas ni para nada porque son pura piedra, quedan aislados los unos de los otros y pueden llegar a ser demasiado pequeños como para sostener una población estable de cueveros. Y a su vez, como ya no hay selva a su alrededor, es imposible que los cueveros, que prácticamente no vuelan, puedan desplazarse entre los distintos fragmentos para colonizar nuevas áreas y así sobrevivir. Ambas especies de cueveros están categorizadas por las leyes mexicanas en algún grado de amenaza. El cuevero de Nava como en peligro de extinción y el cuevero de Sumicrast como amenazado. Aunque en la actualidad ambas especies enfrentan los mismos riesgos. Aunque algunas de las poblaciones de cuevero de Nava están razonablemente protegidas viviendo dentro de la reserva de la biosfera de El Ocote, para el cuevero de Sumicrast no existe ninguna reserva de la biosfera ni parque nacional en donde ellos existan, ninguna. Pero bueno, ¿a poco las acciones del gobierno son la única manera de hacer conservación? ¿A poco nos vamos a creer ese cuento? ¿Verdad que no? Lo que hasta donde sabemos ha afectado más a los cueveros y ha restringido un poco más su distribución ha sido la construcción de grandes presas en las zonas donde se distribuyen para ambas especies. La construcción de la presa Cerro de Oro o Miguel Alemán en Oaxaca afectó a la distribución del cuevero de Sumicrast, mientras que la presa de Malpaso en Chiapas afectó también la distribución del cuevero de Nava. Además, en tiempos más recientes, la extracción de piedra caliza que termina con la piedra y la selva hacen que su futuro sea incierto, y no solamente el de los cueveros. ¿Recuerdan que al principio de esta historia les conté del lugar donde había conocido por primera vez al cuevero hace 10 años? Pues el sitio en el que lo conocí se llama el Cerro de la Cruz, en Amatlán de los Reyes en el estado de Veracruz. Y en ese entonces, con 10 años menos, yo no lo sabía cuando visité el lugar, pero allí estaba ocurriendo un grave conflicto por la construcción de una hidroeléctrica que amenazaba esta área del estado y que también amenazaba ese cerro donde yo conocí al cuevero. Hasta estos momentos, 10 años después, en los que yo crucé las fechas de mi visita a ese sitio, me di cuenta que días después de que yo conocí al cuevero de Sumicrast, ahí mismo, en ese cerro, uno de los activistas en contra de esa hidroeléctrica, de la hidroeléctrica El Naranjal, Noé Vázquez, fue asesinado. Ahí mismo, en el mismo sitio donde yo conocí al cuevero tan solo unas semanas antes. Era yo más joven. Creo que no entendía hace 10 años exactamente lo que estaba pasando. Pero 10 años después, la defensa del territorio ha impedido que ese proyecto se concrete. Pero ese tipo de intereses no descansan, solamente esperan.
Pero mientras esperen, también habrá quienes le resistan. Los cueveros también existen y resisten. Y la selva kárstica resiste con ellos. En lugares como San Isidro Naranjal en Oaxaca o Cuetzapotitla en el estado de Veracruz, entre muchos otros sitios, acciones comunitarias y particulares ayudan a que el hábitat del cuevero de Sumicrast y todos los que dependen de él sigan en pie. Más al sur, en el ejido 24 de febrero en Jesús Carranza, Veracruz, y en el área voluntariamente destinada a la conservación de la esmeralda en Oaxaca, también vive y resiste el cuevero de Nava. Pero para quienes vivimos lejos de las selvas kársticas, ¿cómo podemos apoyar a los cueveros y a todo y todos con quienes coexisten? Esa es una pregunta complicada. Apoyar a quienes resisten, conservan e interactúan con las áreas donde viven nuestros cueveros puede ser un buen comienzo. Por aquí en la descripción del video les dejaré enlaces a algunos lugares donde pueden ustedes apoyar distintas iniciativas comunitarias y particulares de conservación, tanto en Veracruz como con las mujeres artesanas de Cuetzapotitla, quienes hace varios años bordaron esta camisa bien chula de cuevero. También en San Isidro Naranjal, en Oaxaca, donde también pueden conocer, encontrar al cuevero y muchas otras cosas más. En La Esmeralda en Oaxaca, donde pueden encontrar al cuevero de Nava. Si quieren apoyar desde donde estén algunos proyectos que ayudan a que el cuevero, su selva y quienes viven allí sigan resistiendo. También les dejo un link por aquí abajo para que conozcan MAPDER, un movimiento de defensa de los ríos que trabaja activamente en el caso de Amatlán del que les conté antes y también en muchos otros en México. Hemos terminado aquí un viaje largo. La historia de una de las aves que más me gustan de México y el mundo. La historia de un par de pequeños dinosaurios que aprendieron a nadar en un mar petrificado. Una historia que no está tan lejana a nosotros como algunos pensarían, y cuyo final no necesariamente está escrito en piedra. Pero depende de nosotros ayudar a escribirlo y que sea un final bonito. Muchas gracias a todos. Nos veremos en la siguiente historia de aves. Buenas pajareadas y nos vemos.